Bendito sea el Señor, amén. Vamos allí a Mateo capítulo 6 versículo 33, amén. Esperamos ahí terminar pronto, ya que es la conclusión. ¿Cuántos de ustedes Dios lo ha estado bendiciendo con esta serie? Amén. Sobre lo que es el reino de Dios y la importancia que nosotros como hijos de Dios captemos quiénes somos en el Señor. Amén. Cómo Dios está obrando, cómo Dios está operando en nuestras vidas. Amén. Lo que Dios quiere que nosotros entendamos y hagamos. Amén. ¿Cuántos de ustedes se sorprendieron de tanta gente que no va a entrar al reino de Dios, hermano? Es increíble, amén. Pero que no seamos uno de esos, amén. Ahí en Mateo capítulo 6 versículo 33 nos dice: más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que dice serán añadidas. Aquí para concluir vamos a hablar, hemos hablado sobre la manifestación, cómo nos transicionamos, qué es el reino de Dios, qué hay en el cielo, quiénes son los que no van a entrar, quiénes son los que sí van a entrar. Yo creo que Dios nos ha hablado absolutamente de todo, amén. Pero vamos a concluir con el reino de Dios, con la manifestación del reino. Hemos entendido quién se va, quién no entra, quién sí entra, qué es lo que necesitamos, cómo necesitamos cambiar nuestra mentalidad, entender quiénes somos en Dios. Pero ahora, el reino de Dios sabemos que está ¿dónde? ¿Dónde mora el reino de Dios? En nuestros corazones. Pero dígalo con convicción: el reino de Dios mora en mi corazón. Amén. Entonces, el reino de Dios, ahora, ¿cómo si mora en mi corazón? ¿Cómo puedo hacer que ese reino se manifieste en mi vida? ¿Cuántos quieren ver ese reino manifestado, hermano? Porque esto no es un cuento de Caperucita Roja. Esto es algo verdadero y real, que aún aquí dentro de los servicios podemos mirar cómo Dios sana, cómo Dios libera, cómo Dios hace cosas maravillosas, aún milagros que cada viernes miramos que la gente se para aquí a testificar y decir: wow, Dios hizo un milagro, Dios me abrió puertas, Dios hizo esto, Dios hizo el otro. Obviamente esa gente tuvo que tener el reino de Dios, estar en la presencia de Dios, pagar un precio para mirar la manifestación del reino de Dios en sus vidas. O sea que para lo que al hombre es imposible, para Dios todo es posible. Amén. Entonces el reino de Dios tiene que ver una manifestación en cada corazón que lo obtiene. Ahora, ¿cómo puedo ver esa manifestación en mi vida? Voy a tocar un poquito de lo que ya hemos tocado antes. Entendemos que el reino de Dios se establece en el corazón de toda persona que recibe al Hijo de Dios en sus vidas. Esa es la única forma. No hay dinero, no hay sacrificio, no hay obra humana que te permita tener la misma gloria de Dios en tu vida, más que el rendimiento y el recibimiento de su Hijo amado en nuestros corazones. Cuando nos hacemos aceptos en Jesucristo, el reino de Dios se establece. ¿Y qué es lo que se establece en mi corazón, pastora? Número uno, se establece el Hijo de Dios en tu vida. La palabra de Dios dice que ellos vienen a ser morada en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestros corazones, en nuestras mentes. También viene a morar el Espíritu Santo, el Espíritu que nos relaciona con el Padre. Cuando nosotros oramos, cuando tenemos intimidad con Dios, nadie puede tener intimidad con Dios si no es por medio del Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes han sido bautizados en esas nuevas lenguas? Usted carga. Hoy en la mañana estaba yo orando y estaba hablando en lenguas. Y yo decía: es increíble conocer un lenguaje que nunca había conocido, pero a causa del Espíritu Santo lo puedo conocer. Es un don, es un regalo de comunicación de tu espíritu con el Espíritu de Dios. Es un lenguaje que ni el diablo lo puede entender. Por eso es necesario que toda la iglesia sea bautizada y llena del Espíritu Santo, porque es parte de lo que el reino de Dios
hace cuando se establece en nuestras vidas. ¿Estamos acá? Cuando se establece el reino de Dios, se establece al Hijo de Dios, a Jesucristo mismo, morando, que viene a libertar nuestros corazones, libertar nuestras vidas. Viene a morar el Espíritu Santo, y lo más poderoso también, que la palabra de Dios tiene sentido en nuestras vidas. Hay cosas que antes se nos predicaba o escuchábamos de Dios y no las podíamos entender. Pero la palabra de Dios es como, ¿cómo se podría decir? Como cuando el fundamento, cuando vas a edificar un edificio, una casa, la palabra de Dios es ese baluarte, es ese fundamento que te hace construir una nueva relación con Dios mismo. ¿Estamos acá entendiendo? Entonces, cuando nos hacemos cuando el Señor nos acepta en Él, viene a morar el Hijo, el Espíritu Santo, la palabra, y allí es donde se nos comienza a revelar el camino de Dios o el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios, pastora? El reino de Dios es el método o es la forma del reino. ¿Estamos acá? Todo lo que nosotros podamos construir trae una instrucción, ¿sí o no? El hispano construye mal porque nunca lee la instrucción. Pero todo carga una forma. Y el reino de Dios es la forma. Cuando nosotros entendemos al Hijo, al Espíritu Santo y a la palabra, podemos entender la forma en cómo Dios hace las cosas. Escucha esto, porque esto va a traer manifestación a tu vida. Cuando tú entiendes esto, que el reino de Dios establecido en el corazón de una persona es la forma de cómo Dios hace las cosas. O sea que tienes que entender, para ver una bendición y una manifestación, tienes que entender cómo se hacen las cosas en el reino de los cielos. Cómo Dios quiere que hagas las cosas. ¿Estamos acá? Y entonces el reino de Dios es entender la forma de cómo Dios hace y quiere que se hagan las cosas. En pocas palabras, haciendo las cosas como Dios las hace. Ahí vamos a comenzar a mirar una manifestación de lo que estamos creyendo y de lo que estamos orando. O sea que para yo poder mirar la manifestación de Dios en mi vida, tengo que hacer las cosas como Dios las hace. Por eso la palabra de Dios dice que para el que se pierde es locura las cosas de Dios. Pero el que está en Cristo, para él es poder de Dios. Hay gente que nos dice, ¿y tú crees eso? ¿Y tú crees que puede suceder eso? Pero si yo estoy haciendo las cosas como Dios me manda a hacer, yo voy a mirar la manifestación de Dios en lo que Dios me ha dicho que yo voy a ver. Ahí está la clave. Yo no sé si usted me entendió lo que le estoy diciendo. Dios, ¿cuándo voy a mirar esto? ¿Cuándo voy a mirar el otro? ¿Cuándo voy a mirar aquello? Dios te dice, cuando comiences a hacer las cosas como yo te digo. Cuando comiences a caminar o a hacer las cosas como yo te he hablado. Me gusta mucho como dice en inglés, para aquellos que hablan inglés, en chino y en francés, que el reino de Dios, the kingdom of God, is God's ways of doing things. Dealing with the ways God does things. Voy a volver a repetirlo. The kingdom of God is God's ways of doing things. Es la manera de Dios haciendo las cosas. Is dealing with the ways God does things. Es aceptando la forma en cómo Dios hace las cosas. Yo he mirado gente orar por peticiones fuertes. Por ejemplo, si hay una mujer aquí que no ha podido tener hijos, vamos a suponer esto, y está esperando para que Dios desate un milagro. Ok, para que Dios desate ese milagro, tú tienes que hacer las cosas como Dios te los está pidiendo. Hay gente que está pidiendo un milagro financiero. Para que se desate ese milagro financiero, tienes que hacer las cosas como Dios quiere que tú las hagas.
Es la única forma que tú vas a poder mirar un milagro de parte de Dios. ¿Por qué la gente cuando Jesús caminaba en las aldeas podía ver la mano de Dios? ¿Por qué? Porque Jesús lo único que pedía de la gente es que se arrepintiera, que creyera y que tuviera fe. Y toda la gente que se acercaba a Él se arrepentía, creía y tenía fe. Entonces esas son las cosas claves. ¿Por qué no cambia nada en mi hogar? ¿Por qué no cambia nada en mi relación con Dios? ¿Por qué no cambia nada en mis áreas financieras? Porque haces las cosas a tu manera, cuando tú quieres, como tú quieres y cuando a ti se te pega la gana. Entonces tú no tienes ningún acceso, ningún beneficio a que Dios tenga responsabilidad contigo. Hay gente que dice, cuando Dios lo haga, yo me entrego. Cuando yo mire algo de parte de Dios, yo voy a hacer lo que Dios me está diciendo. No, Dios no está para servirte. Tú estás para servir a Dios. Dios sigue siendo Dios sin ti y sin mí. Pero tú y yo somos hijos, sacerdotes, creación divina de Dios cuando comenzamos a acercarnos y hacer las cosas como Dios quiere que nosotros las hagamos. Las cosas en tu vida van a cambiar cuando tú decidas hacer las cosas como Dios quiere que las hagas. Eso es todo. Yo no sé si los líderes están aquí. Las circunstancias y los problemas de la gente va a cambiar cuando la gente comience a hacer las cosas como Dios le dice. No importa cuánto consejo, líder, tú le des a la gente. No importa cuántas clases tú le des, de lo cual es importante el discipulado. Pero la situación de ellos van a cambiar cuando ellos comiencen a hacer como Dios manda que ellos hagan. Entonces nosotros recibimos la manifestación cuando nosotros entendemos que el reino de Dios se manifiesta cuando hacemos las cosas a la manera de Dios. Ejemplo, para ver bendiciones, para ver abundancia, restauración, para ver salvación, liberación, sanidad, para ver milagros, debemos seguir lo que está establecido en la palabra de Dios. ¿Estamos acá? Por ejemplo, la palabra de Dios nos enseña sobre la ley de la siembra y la cosecha. Nos enseña que todo en la vida es una siembra, sea financieramente, o sea espiritualmente, o sea en palabras, o en relación, o diferentes tipos de cosas. Todos los días sembramos. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo fácil. Todo aquel que se levanta a trabajar todos los días siembra un cheque para el viernes. ¿Sí? El que no trabaja en toda la semana no agarra ni maíz, dijeron por ahí. ¿Por qué? Porque en toda la semana no sembró horas de trabajo. Entonces, en tu relación matrimonial, en tu relación con tus hijos, en tu oración con Dios, en tu relación con el Señor, si tú no siembras nada, no esperes recoger nada. Aunque vengas a la iglesia y estés ahí como tecolote vivo, pájaro nalgón ahí esperando que si Dios quiere que me toque aquí en la silla, te vas a quedar allí. ¿Por qué? Porque en toda la semana no has sembrado nada espiritual en tu vida. No ha habido ningún tipo de comunicación de lo cual a Dios le toque corresponderte. Gente que viene por respuestas del... Yo sé que Dios me va a hablar. ¿Y qué te va a hablar si no has hablado con Él? ¿Qué te va a decir? ¿O qué quieres que Él haga si no te has acercado a su presencia? ¿Estamos acá? Entonces, para ver bendición, abundancia, restauración, salvación y todo lo que te he dicho, tenemos que hacer la cosa a la manera de la palabra de Dios. Que una de ellas, la Biblia nos enseña la ley de la siembra y la cosecha. La palabra nos enseña a ser justos, ¿sí? No ser tramposos, no ser mentirosos, no ser ávaros, sino ser justos. El que practica la justicia va a mirar la mano de Dios. La palabra de Dios nos enseña sobre la fe. Como que el que tiene fe como un granito de mostaza va a poder mirar la mano de Dios en su vida. Le va a decir al problema, muévete, con una fe que ese problema se va a tener que mover.
Otra de las cosas que nos enseña la palabra de Dios es el perdón. Hay gente que quiere que todo mundo lo ame, pero ellos no quieren a todo mundo. Y eso detiene bendición a tu hogar, bendición a tu casa, bendición a tu vida espiritual, bendición en tu área financiera. Porque la palabra de Dios nos dice, así como ustedes quieren que mi Padre los perdone, ustedes también tienen que perdonar. No importa si fue violación, si fue un chisme, si fue un rompimiento matrimonial, si fue una matanza, lo que sea, para entrar al reino de los cielos te tienes que liberar. No puedes entrar con rencor. El reino de Dios no se te puede manifestar si tú no entiendes qué es el perdón. Otra de las cosas que nos enseña sobre el reino de Dios o la palabra de Dios es el amor verdadero. Nos dice, ama a tu enemigo. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Si te dice, ayúdame a cargar esta carga, una mía más, tú la tienes que cargar 2 mías. Nos enseña el perdón al esposo, el perdón a la esposa, el perdón a los hijos, el perdón a la gente que más insoportable tienes. Hay gente que dice, Señor, dame amor, y piensan que va a venir una nube de amor y va a salir sprinklers de esa nube y lo va a llenar de amor. No. Cuando tú le dices a Dios, Dios, dame amor, te pone la gente más insoportable en tu vida, en tu camino. Gente que no te respeta, gente que te habla mal, gente que chismea de ti, gente que te critica, gente que no cree en ti. Y tú dices, pero te pedí amor. Pero esa es la forma que tú vas a tener un ejercicio, ¿sí? Para hacer un flaquillo, ¿qué tienes que hacer? Ahora, no un flaquillo desnutrido, sino un flaco ahí bien empoderado con músculos. Tienes que ejercitarte, ¿sí o no? ¿Sí o no? Tienes que ejercitar tu cuerpo para llegar a tener una buena figura. Ok, cuando tú pides amor, cuando tú pides gloria, cuando tú pides presencia, vas a pasar por circunstancias que van a ejercitar que a la fuerza saques eso de ti. A la fuerza, cuando tú le pides, Señor, ayúdame a amar, es cuando más las circunstancias se van a poner insoportables. Pero eso te va a hacer tomar una decisión: amar a los que solamente te aman, o sacar a la fuerza ese amor que solo viene de Dios y que puede manifestarse en aquella persona que no te quiere. ¿Entendimos? La palabra de Dios nos enseña sobre el arrepentimiento, el bautismo. El bautismo es necesario. Aquel que no ha sido bautizado, aunque diga me voy con él, no te vas, te quedas. Tienes que ser bautizado. Hay gente que se apunta en la lista de bautismo y al final se quita, y el líder le pregunta, ¿pero por qué? Es que no estoy ready. Lo que te está diciendo es que todavía me gusta el pecado, todavía me gusta el mundo, todavía estoy abrazado de las nachas del diablo y no lo quiero soltar. Eso es lo que te está diciendo esa persona. Solo diga, ¿pero qué tienes, hermano? No, es que no me siento ready. Quiere decir que usted todavía carga una habitación para el mismo diablo en su vida. La palabra nos manda a guardar los mandamientos de Dios. ¿Estamos aquí? A recibir al Espíritu Santo y a preservar hasta el fin. ¿Estamos acá? Entonces, todas estas cosas que yo te mencioné son cosas que nos enseña la Escritura, que necesitamos atesorarla para comenzar a mirar una manifestación verdadera en nuestra vida. En Hebreos capítulo 10, versículo 20, Hebreos capítulo 10, versículo 20 nos dice: Jesús abrió un camino nuevo para nosotros a través de la cortina. Tú sabes que cuando la Biblia dice que el velo se rasgó en dos, está hablando que cuando el velo se rasgó en dos en el templo, está hablando de una, ¿cómo se dice? Ignoración,
como cuando se abre un edificio. No soy americana, pero hay cosas que Dios guarda. Jesús mismo estaba, ¿qué? El cielo para nosotros. Entonces Jesús mismo, dice ahí en Hebreos 10:20, abrió camino nuevo para nosotros a través de la cortina. Él mismo, dice, Él mismo es ese camino nuevo y vivo. Es decir, lo abrió ofreciendo su propio cuerpo como sacrificio. El gran sacerdote que tenemos reina sobre la casa de Dios. Nos ha limpiado y nos ha liberado de toda la culpa. Diga gloria a Dios. ¿Por qué te sigues sintiendo culpable entonces? Porque ahí dice, nos ha limpiado y nos ha liberado de toda culpa. Y ahora nuestro cuerpo está lavado con agua pura. Entonces acerquémonos a Dios con un corazón sincero, seguros de la fe que tenemos en Él. Entonces Hebreos 10:20 nos está diciendo, cuando Jesús vino, nos abrió un nuevo camino que se llama reino de Dios. No lo conocíamos, pero a través de su palabra y a través de su sacrificio, Él ahora se ha manifestado en nosotros. Ahora, el reino de Dios es lo que viene a habitar en nosotros. El reino de los cielos son dos cosas muy diferentes. El reino de los cielos es un lugar, es un destino, it's a place. Y en ese lugar y en ese destino van a ir todos aquellos que mueren en Cristo Jesús. El reino de Dios se establece ahora en nosotros, en nuestro corazón. Pero el reino de los cielos es un lugar o es un destino para aquellos que se rinden, para aquellos que nacen de nuevo, para aquellos que se han arrepentido, que han confesado el nombre de Jesucristo como su Señor y Salvador, para los santos, para los justos, para aquellos que han sido redimidos de todo tipo de pecado. El reino de Dios se establece ¿en dónde? En nosotros. Pero el reino de los cielos es un lugar, es un destino que todos los que hemos recibido a Jesucristo tenemos que llegar a ese lugar. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos para manifestar ese reino? Marcos capítulo 10, vamos ahí todos. Marcos capítulo 10, versículo 17. Marcos capítulo 10, versículo 17. ¿Estamos ahí? Dice: cuando Jesús salía para irse, vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos? No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio. Hay cristianos que mienten, Dios de mi alma, y no hay ningún tipo de temor en ellos para mentir. ¿Sabe lo que yo he estado haciendo de un tiempecito para acá? Porque he visto una disposición, podemos llamarle así, de falta de temor a los cristianos. Que cuando uno les pregunta algo, pastora, no. Y de veras, y es algo increíble, como el Espíritu Santo te dice, te está mintiendo. Y uno le dice: hermano, diga la verdad, porque no me está mintiendo a mí, le está mintiendo a Dios. Y la gente se atreve a seguir mintiendo para salvar su pellejo. Y desde un tiempo para acá, ¿sabe lo que yo he estado haciendo? Cuando el Espíritu Santo no me da testimonio de alguien, yo le digo: ok, ven para acá, vamos a orar. Y lo presento delante de Dios. Y le digo: Señor, si esta persona está diciendo bien, déjame mirar su levantamiento.
Pero si esta persona te está mintiendo a ti, yo quiero comenzar a mirar un decaimiento fuerte que produzca un arrepentimiento verdadero en esta persona. Y me he quedado tan sorprendida que estamos hablando de ministros, de gente de eminencia, de gente conocedora, hasta recién convertido, que de repente yo comienzo a mirar un giro en sus vidas. Le digo, ¿qué te estoy diciendo? No, pues sí, pastora, es verdad. ¿Por qué tienes que llegar a mentirle a Dios para reconocer tu error? Si estás con Dios y si estás en la iglesia, es porque no eres perfecto, es porque Dios te quiere ir transformando. Ay, pero ¿qué van a decir a mí? ¿Qué importa lo que la gente diga de ti? Lo que importa es que si cometiste un error, afréntalo delante de la presencia de Dios, para que venga de la presencia de Dios tiempos de paz, tiempos de refrigerio para tu vida. ¿Estamos acá entendiendo? ¿Seguros? Dice ahí, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, le dijo este varón, todo esto lo he guardado desde mi juventud, dijo el hombre. Qué tremendo yerno fuera ese muchacho, ¿verdad que sí? Todos los mandamientos los ha guardado. Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo, una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Entonces vienes y me sigues. Pero él, afligido por estas palabras, se fue, ¿qué dice? Triste, porque era dueño de muchos bienes. Jesús, mirando en derredor, dijo a sus discípulos, qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. No, hombre, hay aquí que no tiene nadie, ni así entra al reino de Dios. Le dijo, qué difícil será, que dice, pobre y feo y en pecado. No, hombre, ¿qué más circunstancia tú quieres? Le dice, qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. En pocas palabras le estaba diciendo, qué difícil es para aquellos que no se despojen y no quieran hacer las cosas a la manera de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondió de nuevo y les dijo, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿y quién podrá salvarse? Mirándolo, Jesús dijo, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Te voy a explicar un poquito. Cuando Jesús habla del ojo de una aguja, está hablando, bueno, algunos estudiosos dicen que en el tiempo de antes, el ojo de una aguja era una puerta pequeña en la entrada de la ciudad de Jerusalén. O sea que estamos hablando que había puerta grande, pero esas puertas se tenían que cerrar cuando había guerra, cuando había diferentes festividades o en las noches. Entonces, cuando la puerta grande se cerraba, escucha bien esto, y los mercaderes llegaban, no tenían dónde entrar. Entonces se cerraba para aquellos que traían animales grandes. ¿Estamos aquí entendiendo? Pero se abría una puerta pequeña. Por lo tanto, en esa puerta pequeña lo decían, el famoso lema que decían, el ojo de una aguja. En aquel entonces, los animales más usados para cargas eran los camellos. ¿Estamos acá entendiendo? Obviamente un camello no iba a poder entrar en una puerta, vamos a suponer, como esa, porque esos camellotes tan grandes y luego con carga mucho peor. Esos animales grandes no podían entrar. La única forma que esos camellos a puro puchón entraban por esa puerta del ojo de una aguja era que se encorvaran y le quitaran el equipaje al camello.
Solamente así podían entrar en esa abertura muy pequeña. Entonces, cuando Jesús habló del ojo de una aguja, está hablando del despojo de una persona. Porque está tan grande el animal que carga con tantas cosas que no puede entrar por esa puertecita, porque su carga o sus riquezas o su afán o su pecado no le permite entrar ahí. ¿Vamos acá? Estamos hablando que es un despojo de lo que somos, de lo que traemos. ¿Estamos aquí? Y ahí es donde tenemos que estar abiertos a hacer las cosas como Dios lo estableció en su reino, para movernos en su reino, entrar en su reino y mirar manifestación de su reino. El joven rico había hecho todo lo que se había establecido humanamente hablando, ¿sí o no? Habemos personas que nosotros creemos que por venir a los servicios, por cumplir con rudimentos de hombre, pensamos que ya la tenemos hecha. Y así estaba este joven. Pensó que porque humanamente hablando ya tenía todo eso establecido, iba a conseguir ganarse esa cierta amistad con Jesús. Pero el reino, escucha bien esto, no se gana con obras humanas de la cual nosotros nos podamos vanagloriar. Jesús, escudriñando el corazón de este muchacho, supo que había algo que le podría estorbar para que el joven se entregara completamente y pudiera ser perfecto. En pocas palabras, Jesús le dijo: una cosa te hace falta. Eso que tienes guardadito ahí, necesitas quitártelo. Porque si no te lo quitas, tú no puedes confiar en mí. Tú no me puedes creer. Tú no puedes tener plena fe y plena confianza. ¿A poco es tan duro entrar al reino de los cielos? Fíjate en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7 versículo 13. ¿Estamos entendiendo aquí? Dice: entra por la puerta que dice estrecha, pequeñita, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que te lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella, porque estrecha, angostita, pequeña es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que entran por esa puerta. Los únicos que entran por esa puerta son los que se despojan. Son los que le dicen: ok, Dios, a tu manera será. Entenderé que las cosas del reino, para ver manifestación, I have to deal with it how God does it. Tengo que trabajar como Dios las hace. ¿Estamos aquí? Ahí nos dice que ancha, grande es la puerta para irse al infierno, porque ahí no se requiere de esfuerzo. Ahí tú le dices al diablo: ven, méteme droga, méteme sexo, pornografía, mujeres, adulterio, fornicación, hechicería, idolatría, homosexualismo, lesbianismo. ¿A quién le cuesta pecar aquí? Dígame usted. ¿A quién le cuesta pecar? Hay gente que dice: no sé cómo llegué a hacerlo. Ay, Dios mío. La gente dice: es que no sé cómo llegué allí. ¿No sabes? Es fácil pecar. Si yo quiero ahorita mismo, salgo de aquí, me voy al 7-Eleven, compro una cerveza y me la tomo. ¿Quién me la impide? Pero cuando hablan de consagración, cuando hablan de oración, excusas, 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 excusas. Por eso mismo dice que pocos son los que entran por esa puerta. Porque es más fácil ser un vago espiritual que un diligente espiritual. Por eso la Biblia dice que el reino de los cielos solamente los esforzados,
los violentos y los valientes son los que van a entrar. Pero los holgazanes, los que le dicen bienvenido al pecado. Yo ahorita me he estado agarrando a ciertas personas que ya tienen tiempo, y es cierto lo que dijo el pastor el domingo. Hay gente que dice muy dura esa palabra. ¿Sabes qué te va a responder el pastor? ¿Te querés también ir tú? Como cuando Jesús estaba hablando y los discípulos dijeron: hola maestro, ¿y si te pasaste? Y Pedro de cabezón le tocó el garrotazo. Hey, se nos fueron los religiosos etiquetados, los del dinero, Jesús, los que podían hoy pagarnos un hotel en Jerusalén. Y Jesús le dijo: ¿y te querés ir tú también? Dijo: lárgate pues. Y Jesús le dijo: ¿y a dónde iré? Si solo tú tienes palabra para la vida eterna que necesito. Y Jesús le dijo: entonces cállate. Y hay gente que piensa que la palabra es dura, pero es cierto. Estamos llegando a un punto en la iglesia donde solamente trabajaremos con discípulos y no con creyentes. Trabajaremos con gente que ande detrás del líder y no el líder detrás de él. Porque esto de ser formado un hombre, una mujer de Dios, no necesitas mucha enseñanza. El pastor y yo no la tuvimos, no tuvimos consejeros, no tuvimos alguien que nos dijera: mira, Dios así, 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 esto y esto y esto. Hasta que llegamos al ministerio como pastores, obviamente. Pero para buscar a Dios y recibir un llamado de parte de Dios, no hubo alguien que estuviera detrás de nosotros. La propia búsqueda, la propia hambre. Yo miraba a este hombre llegar de donde sea, y no importando a la hora que fuera, su café, su Biblia, su meditación y su búsqueda con Dios. No era líder, no era diácono, no era profeta, no era nada. Pero había una hambre, había una sed, había algo que no lo dejaba estar quieto con un sermón de 45 minutos. Él tenía que ir a buscar su propia fuente de llenura en la presencia de Dios. Y yo misma le decía: otra vez con esa Biblia, otra vez con esa Biblia. Pero después dio un resultado que ahorita tú vas a mirar. Lo que tú siembras, tú cosechas. Poderoso, un transformamiento que eso se me apegó. Mira, varón, no esperes que la mujer vaya a hacer lo que al sacerdote le toca hacer. Tú tienes que agarrar la Biblia, tú tienes que clamar, tú tienes que orar, tú tienes que interceder, tú tienes que aconsejar, tú tienes que presentar tu familia delante de Dios. Eres tú el que va a ser llamado cuando estés en la presencia de Dios, no es la mujer. Yo sé que uno ha dicho: cuando estemos enfrente de Dios no vas a ver esposo y no vas a ver esposo. Pero va a llegar un momento donde tú vas a tener que rendir cuentas por todo varón lo que Dios te prestó. Es que ser varón no es simplemente cargar peligros en la vida. Ser varón no es simplemente cargar un pantalón. Ser varón es ser el primero que Dios le da responsabilidad. Por eso, cuando en el tiempo de antes, cuando nacía un varón y era el primogénito, ese era el responsable de toda la familia cuando el padre faltara. Él recibía la herencia, él recibía los mandamientos, él recibía toda la responsabilidad de cultivar la generación de su padre. ¿Cuántos hombres hay aquí? Vamos. Yo miro varoncitos que no, jovencitos que no levantaron la mano. Entonces, ¿qué es usted? Ahorita le voy a poner un espejo allá para que se mire qué es usted. ¿Dónde están todos los hombres? Usted es el responsable por todo lo que suceda con su generación. Yo no me voy a trabajar en McDonald's y voy a traer a esa mujer de puro McChicken. La jovencita ahorita no piden McChicken. Naciste en una muy mala generación. Las jovencitas hoy en día piden Michael Kors, piden Gucci, Prada.
¿Qué más piden, jovencitas? Se le pide todo. Si tú vas a los parqueaderos, todos los carros golpeados y chatarros son de los jóvenes varones. Y si tú vas al parqueadero, todos los BMWs y todas las troquitas honditas bonitas del año son de las jovencitas. Eso es solamente un email del cielo para aquellos que se quieran casar. So, Mateo 7:13 nos dice que la puerta estrecha, escucha bien, no muchos entran por ella, pero en la ancha sí. Mateo 6:33. ¿Qué dice Mateo 6:33? Pero busquen. Esa palabra busquen está diciendo conozcan y encuentren. El reino de Dios no es algo que yo pueda venir a orar por ti y decir que se establezca el reino de Dios en ella, que se establezca el reino de Dios en esta persona. No puedo yo hacer eso, porque el reino de Dios es encontrado por aquellos que lo buscan solamente. Yo no te lo puedo dar, te lo puedo enseñar, pero no te lo puedo dar, porque eso es algo que cada quien lo tiene que buscar. ¿Estamos aquí? Busquen, conozcan, encuentren primero su reino, su justicia, y todas las cosas van a venir ¿qué? Por añadidura. Todas las cosas se van a manifestar o van a mirar el fruto de la búsqueda del reino de Dios. Busquen o reciban la forma en cómo Dios hace las cosas, iglesia. Yo puedo venir aquí, hay gente que se enoja porque a veces uno no ora por sus hijos, que porque uno no ora por su matrimonio, uno no ora por eso. Hermano, aquí vemos casi 1000 y pico de gente. Cuando tapo esta necesidad, se abren 5 necesidades. ¿Sí? ¿Estamos acá? Cuando apenas acomodo a este, ya se desacomodaron estos. Voy a acomodar a esto y se me desacomoda este. Entonces yo dije, yo no voy a morir por el estrés de esta gente. ¿Qué debo de hacer, Dios? Tu trabajo, Dios me dice, es orar, discipular, cuidar la grey del Señor, que no la contaminen con pecado, y aconsejar. Pero yo no soy tu babysitter. ¿Estamos acá? Ay, es que me sentí mal porque no me visitaron. Que te visite Dios. Te aseguro que la presencia de Dios hará más estragos que mi presencia. Yo puedo ir, voy a mirar tu condición, voy a decir, híjole, hermano. Y lo primero que voy a decir, ¿quién pecó? Y después voy a orar tal vez una oración de 5 o 10 minutos, creyendo en fe que Dios tiene misericordia de ti. Pero qué lindo es cuando en esa circunstancia de tu vida te arrodillas tú mismo y le dices, Señor, cambia mi circunstancia, cambia mi situación. Tú eres el Dios de los milagros, tú eres el Dios de los prodigios. A mí me han enseñado que el que clama tú le escuchas. A mí me han enseñado que no me puedo quedar quieto en una circunstancia que a mí no me pertenece. Me han enseñado a sacar la espada, a hablar con fe, a declarar la palabra, a tener intercesión y oración. Cuando la iglesia estaba más pequeña, con gusto yo podía atender a todos. ¿Sí? Malo que no llegaste a tiempo. Pero aquí se te suple todo lo que tú necesitas para conocer a tu Dios, para conocer a ese Dios maravilloso y poderoso, tener tus propias experiencias con Dios. No necesitas al pastor para hablarle a alguien de Cristo, no necesitas un líder para hacer la oración de fe para alguien más. You have power, tú cargas poder. El Señor está contigo donde quiera que tú vayas, dice la palabra, y hasta el fin del mundo. Dice la palabra de Dios que no nos va a dejar y no nos va a desamparar, que aunque pasemos por el agua no nos vamos a ahogar, aunque pasemos por el fuego no nos vamos a quemar, porque el Señor nuestro Dios estará con nosotros. Amado hermano, yo quiero que tú tengas la experiencia de conocer a Dios mano a mano,
que escuches la voz de Dios, que sea Dios mismo trabajando contigo. Eso no quiere decir que vas a decir yo no necesito líder o no necesito esto. No, ya tú eres un rebelde de primera. Ve para allá, para el mundo, para que Dios trate contigo y te saque la última soberbia que te cargas. Yo estoy hablando de que para tener encuentros con Dios y ver manifestación de Dios no necesitas hombre a la par. Pero estoy hablando que sí necesitas un guía espiritual. ¿Sí? Porque a veces uno piensa que uno está bien. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es que yo ya tengo 40 años. A mí, ¿quién me dice qué debo hacer? Mire, 7 maridos he tenido. Soy una mujer de experiencia. Un día una mujer así me dijo. Pues yo tenía 18 años. Tenía yo la carilla bien chiquilla, bien pollía. Y me dijo, 7 maridos he tenido. Le dije, hermana, usted no es la mujer samaritana. ¿De qué usted está hablando? Dice, yo tengo experiencia, yo no necesito que alguien ande detrás de mí. Le dije, ¿sabe qué? Le digo, lo que usted llama experiencia, Dios lo llama fracaso. Usted no ha tenido 7 experiencias, usted ha tenido 7 fracasos. Porque hasta el día del sol dice que es cristiana y no está casada. Y el hombre que usted tiene no es suyo, es su amante. Y todavía él tiene 25 y usted 40. Vieja arrugada. No, hermano, usted me conoció ahorita en una época de santidad en mi vida. Yo le cuento a los hermanos que en aquel entonces yo no sabía tener sabiduría para hablar. Y créame, predicaba rajatablas a un punto que yo quería que la gente cambiara la fuerza. Y cuando la gente no entendía o se ponía, y usted esto, y usted qué, y yo le decía, la puerta da para allá y para acá, lárguese, ahorita, lárguese. Pero una pastora, a mí no me importa lo que usted diga, quieren mudarse al mundo, lárguese. Ya después Dios trabajó conmigo. Tenía 18 años. Entonces Dios me hizo entender que no soy yo la que cambia, es la palabra de Dios la que transforma. Es mi oración y mis lágrimas en el altar por el pueblo de Dios para que tenga un encuentro con el Señor. No, usted me agarró santa, hermano, santa. ¿Estamos acá entendiendo? Entonces la Biblia nos manda y nos dice, busquen y reciban por ustedes mismos la forma en cómo Dios hace todas las cosas. Conozcan qué es lo que Dios pide de ustedes. ¿Cuáles son las cosas que tengo que hacer y creer para ver la manifestación y desatar la bendición de Dios? ¿Estamos aquí? Marcos capítulo 4 versículo 26. Estamos aprendiendo, iglesia. Te digo esas malas experiencias mías para que pienses que uno no es perfecto. Dios ha tenido que trabajar con uno también. Amén. Ay, pero ¿por qué Dios la puso a usted? Moisés quebró las 10 tablas, le pegó con una vara a la peña, ¿verdad? O sea, todo hombre de Dios tiene su aguijón, porque eso nos hace, mire, humillarnos. Una vez Dios me dijo, tú cargas un carácter de perro, me dijo. Le dije, yo sé, y me da pena, me da vergüenza. Me dice, ¿por qué no te quedas callada? Digo, pues que siento que aquí hay un volcán y siento que si no lo hablo voy a explotar. Y Dios me dijo, tú me pides cosas grandes, pero yo no puedo llevar a una persona inmadura que no refleje mi imagen, no la puedo llevar a confiarle cosas grandes. Entonces, ¿qué hago? Quítame este enojo, este mal carácter. Me dijo, es que yo no te lo di. ¿Tú sabes dónde lo tiro? Me dijo, al infierno, porque solamente ahí cae. La gente de mal carácter va para abajo. Entonces digo, Señor, ¿qué hago? Me dijo, ríndelo. No pelees por ti misma. No trates de justificarte tú misma. ¿Sí? Somos buenos para pelear por nosotros. Por eso Dios nunca pelea por nosotros.
Nunca Dios saca la cara por nosotros, porque Dios va a decir: yo a ese ni lo conozco. Dios, haz justicia. ¿Y en qué quieres que haga justicia si tú ya metiste mano? Eso ya me llevó a rendirme todos los santos días. Y me dio una palabra el Señor. Me dijo: tú eres de las personas que no puedes vivir sin oración hasta que aprendas a sujetar esa circunstancia en tu vida. Todos los días era un rendimiento, era un rendimiento, y era un rendimiento, y era un rendimiento. Todos los días. No estoy hablando de 5 minutos, porque todos los días la regaba, como tú comprenderás. Entonces era de todos los santos días y: Señor, lo rindo. Señor, perdóname. Señor, ayúdame. Señor, trabaja. Señor, transforma. Señor, cuando menos sentí que hicieron esto y aquello, ellos y Dios. Y cuando menos sentí, dije: wow, qué lindo es vivir sin cosas en tu corazón. ¿Estamos aquí entendiendo? Todo hombre y mujer de Dios tiene un aguijón que tiene que aprender a trabajarlo. ¿Estamos aquí? ¿Cuál es el tuyo? No me respondas, pero piénsalo y trabájalo, ríndelo, entrégalo, y cuando menos acuerdes vas a mirar el cambio que el Señor hizo en tu vida. ¿Estamos aquí entendiendo? Marcos 4:26 dice: Jesús decía: el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra. El reino de Dios es como un hombre que echa una semilla ¿en dónde? Y se acuesta de noche y se levanta de día. ¿Ok? La semilla brota y crece, como él no lo sabe. La tierra produce fruto por sí misma. Primero la hoja, luego la espiga, después el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz, porque ha llegado el tiempo de la siega. Buscar el reino de Dios, o entender el reino de Dios, y buscar la presencia de Dios en alguna área de nuestras vidas, es como la semilla del reino que se siembra. Esa semilla tiene un proceso. ¿Estamos acá entendiendo? Tiene un proceso de la cual tú la siembras y esperas. ¿Aló? La siembras, esperas y obedeces, y en el tiempo de fruto se recoge para disfrutar la manifestación. ¿Estamos acá entendiendo? No puedes venir con un ayunito y esperar cosas grandes al instante. Yo he pasado procesos tremendos en mi vida que yo he querido decirle: ¿a qué horas? ¿Cuándo? ¿Dónde pequé? ¿Dónde está la puerta abierta? ¿A qué dragón le corto la cabeza? ¿Cuántos de ustedes se han sentido así? Oh, nomás yo y el hermano. Ok, bueno, nomás nosotros. Los demás tienen victoria siempre. Y luchas espirituales, guerras espirituales. Cosas que a veces uno dice: wow, ¿cuándo va a cambiar esta situación? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, pero algo que Dios me ha enseñado es que el reino, buscar el reino de Dios y su justicia, se requiere espera. ¿Aló? Entonces yo me meto en la unción, me meto en la oración, me meto en la presencia. Mi carne dice: ¿será que te escuchó? ¿Será que va a haber manifestación? ¿Será que se va a mirar algo de lo que estás orando y de lo que estás intercediendo? Hasta que yo entendí que el reino es como una semilla que se siembra en tierra, que por debajo de la tierra algo está sucediendo. El grano se está rompiendo, las raíces están saliendo. Nosotros no podemos mirar cómo se maneja por debajo de tierra o cómo Dios está operando en el reino de los cielos a nuestro favor. Pero va a llegar un momento donde vamos a mirar una raíz comenzar a subir, una florecita, una plantita, una hojita, y uno va a decir: oh my God, Dios me está contestando. Pero porque antes que se mire la manifestación,
Dios ya estuvo trabajando en lo secreto. Por eso la Biblia dice: busca al Señor en lo secreto, cierra la puerta, y tu Padre que te ve en lo secreto te va a recompensar en público. Pastora, pero llevo una semana orando. Es que cuando desde el momento, como el Señor, como el ángel le dijo a Daniel, desde el momento que tú oraste y clamaste, Dios ya estaba obrando. Pero en el ámbito espiritual se nos impuso el rey de Persia, este espíritu inmundo, pero peleamos y vencimos, y ahora bajó la respuesta. Entonces tú tienes que entender que todo lo que tú siembres ahora, no siempre hay largas esperas, tampoco para que digas, oh, no. Hay cosas que Dios manifiesta instantáneamente. Yo he tenido experiencias donde me he salido atrás de mi casa, me he sentado y le he dicho: come here, ven para acá. Yo no tengo, Dalia, una de las cosas que Dalia dice: me gusta orar con la pastora en las vigilias, en los ayunos. Y le digo: ¿y por qué te gusta orar conmigo? Dice: es que usted hace a Dios tan real, como que si estuviera allí. Y digo: pues es que ahí está. Yo soy de las personas que cuando comencé a orar me sentía indigna que Dios escuchara mi oración, lejos que Dios pudiera escucharme. Pero cuando aprendí todo esto que te estoy enseñando, yo salgo para afuera de mi casa y digo: I really need to talk to you. Yo necesito hablar contigo, porque esto no puede esperar, Dios. Algo tiene que suceder ya. Hay cosas que me puedo esperar porque sé que tú me estás procesando, me estás trabajando. Pero hay cosas, Señor, que no es que te esté doblando la mano, pero necesito con urgencia tu intervención. Y a la hora Dios me está respondiendo. No porque yo manipule a Dios, sino porque sabe Dios que en vez de acudir a manos humanas, acudí a su presencia. Acudí a donde está todo lo que yo necesito. ¿Estamos entendiendo esto? Entonces la semilla del reino se siembra y tiene un proceso. Diga: proceso. Se espera, se obedece, y en el tiempo da su fruto, y con regocijo. ¿Sí o no? ¿Qué hacen los hermanos aquí los viernes? Hermano, tengo un testimonio. ¿Está recogiendo qué? ¿Está recogiendo qué? Está recogiendo su fruto. Su fruto de su siembra, de sus lágrimas, de su oración, de su obediencia, de practicar la palabra del Señor. No podemos mirar en un instante todo el cambio que está sucediendo, pero lo creemos con fe, porque está aconteciendo si creemos. La única forma que tú siembres una semilla y no se mire fruto es si tú te olvidas de lo que tú sembraste. Es que si permites que el diablo venga y te robe la fe. Es que tú tienes que entender que después de venir a orar, tú tienes que dar gracias. Padre, ya no vengo a pedirte, vengo a darte gracias. Vengo a declarar. Yo no sé qué está pasando en el ambiente espiritual, o qué es lo que está sucediendo, o si está preparando mi corazón, pero desde antemano yo te doy las gracias, porque sé que he confiado en un Dios que me escucha y que miraré su bondad y su misericordia. ¿Estamos acá entendiendo? ¿Seguros? No podemos mirar a un instante el cambio que está produciendo esa semilla al recibir la palabra con fe, pero algo está aconteciendo, iglesia. Si creemos y somos pacientes para mirar el resultado que esperamos. ¿Estamos aquí? Dios no nos manda, ya me quedan 6 minutos, pero quiero que me ponga mucha atención. Dios no nos manda a pelear con la circunstancia. ¿Quién te dijo a ti que te pongas a pelear con la circunstancia? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué a mí? Aquella se porta más mal, ¿por qué a aquella no le pasa nada? Mi familia es inconversa y mira cómo viven muy bien. Y yo con pruebas y con luchas y con un huevo en el refrigerador.
Dios no te manda a pelear con las circunstancias. No, ahí no es. ¿Estamos aquí? Dios no te manda a pelear con las circunstancias y tampoco te manda a abrazar tu circunstancia. ¿Sí? No pelees con lo que está pasando, pero tampoco te quedes sentadote sin hacer nada con lo que está pasando. Mujeres, tú que tienes a tu esposo que no viene a la iglesia y que has estado orando, no te sientas en la circunstancia. No, pues yo vengo a la iglesia, soy cristiana, él hace su vida allá afuera, ya me cansé de orar por él, ya no le digo nada. No abraces esa circunstancia, porque mayor es el que está contigo que el que está con él. Como poderoso gigante, Dios se levanta y pelea contra tus enemigos. Tú tienes que entender eso. No puedes dejar de orar por él. No te pongas a pelear con él, pero no dejes de orar por él. ¿Estamos aquí? Entonces, Dios no te manda a pelear con tu circunstancia. ¿Por qué pasa lo que pasa? Mi esposo hace unos días atrás dijo que lo del tornado y todo eso, y cayó en la bendición, ¿verdad? Yo salí para afuera y yo lo miré y yo dije, gracias, Señor. Porque esa noche, y el diablo es bien astuto, una noche antes el hermano Alberto me había dicho, pastora, deje el carro aquí en la iglesia. Y yo no sé por qué, pero me lo llevé. Y en la mañana cayó eso, ¿verdad? Y ahí está la cosita esa. Y cayó eso. Entonces yo le digo, Señor, gracias. Gracias. ¿Por qué? ¿Por qué gracias, pastora? ¿Sabes por qué? Porque preferible que ese carro esté parqueado y tirado a que ese carro haya yo estado adentro en un accidente. Es que hay cosas que pasan que no puedes pelear con ellas. Hay cosas que suceden que tú no las entiendes porque estás 24/7 para acá, para allá, y hay de aquel que se te ponga en el camino porque tú tienes un esquello. Dios a veces tiene que romper tu esquello. Dios tiene que romper tu estructura. Por eso me gusta esa alabanza donde dice, entra en mi casa, entra en mi vida, ¿verdad? Moldéame, estructúrame. Es que aquellos que oran y caminan en la perfecta voluntad de Dios, no hay coincidencias. Cuando tú oras y estás en las manos de Dios y algo malo sucede, no es coincidencia. Detecta de dónde está viniendo, pero no hay coincidencias. ¿Estamos entendiendo? Después yo pude entender, dije, bueno, o el carro está ahí y el árbol está ahí encima, o estoy yo ahí en un accidente. Y Dios sabe lo que hace. Ahora la aseguranza está trabajando ahí, pero ya le dije a mi esposo, le digo, no, que se lo lleve, yo no lo quiero. Porque de algo me libró Dios de ese carro. ¿Tú estás entendiendo lo que sucede en tu vida? Oh, está muy callado. Pero yo necesito que usted entienda. ¿Sí? Me acuerdo hace años, como hace unos 5, 6, 7 años atrás, habían redadas aquí en Dallas. Y me acuerdo que varios hermanos comenzaron a ser despedidos antes de las redadas. Y eran hermanos que se quejaban. No, que me despidieron, que hoy no tengo para la renta, que esto y que el otro, que esto, que aquello. A la semana, montón de redadas. Y le digo, ¿dónde prefiere estar? ¿En una iglesia sentado alabando a Dios y sin ningún cheque, o en su país? En la iglesia, pastor. Entonces dele gracias a Dios que lo corrieron de esa fábrica. Porque si no lo hubieran corrido, ya me estuviera hablando. Y más
caro le hubiera salido la circunstancia. Todo, para aquellos que aman a Dios, todo obra para bien. Dele un aplauso al Señor. Dios no nos manda a pelear con la circunstancia o abrazar la circunstancia que estamos viviendo. ¿Estamos aquí? Lo único que nos manda a hacer es a creerle. Dios trabaja, a Dios le gusta trabajar en lo difícil, donde el ser humano no puede hacer nada por sí mismo. Dios trabaja cuando surge un rendimiento total. Aprende eso. ¿Cuándo vas a trabajar, Dios? Cuando te rindas. Eso requiere una voluntad total, una fe total y una confianza total. ¿Estamos aquí? Cuando tú te rindes, cuando tú le dices solo a Cristo, yo me rindo a Él. ¿Sabes qué le estás diciendo? Mi voluntad, mi fe y mi confianza te la rindo en totalidad. Me rindo a lo que tú quieras hacer conmigo. Haz lo que tú quieras hacer conmigo. Caminar haciendo lo que la palabra de Dios nos manda hacer. Nuestra meta, ¿cuál es la meta del reino de Dios? Apunta esto. Nuestra meta ahora es experimentar el reino de Dios a su mayor capacidad en nosotros. El poder de Dios siendo manifestado. Cosas imposibles, poder hacerlas posibles por la fe y por recibir la palabra de Dios. Pero poder tener un lugar también en el reino cuando pasemos de esta tierra. Entonces, ¿qué quiere Dios hoy de ti? Que disfrutes lo que se te depositó aquí. ¿Sí? Que encuentres el reino de Dios, que busques el reino de Dios. ¿Y cómo lo manifiesto? Cuando comienzas a hacer las cosas como Dios quiere que las haga. La forma de vivir de un verdadero hijo de Dios es en el reino de Dios ahora. No va a decir allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo no habrá más llanto, no más tristeza, no hay más dolor. Es verdad. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Está bien. Pero hay cosas que Dios quiere que las recibas ahora, aquí. ¿Sí? No sé si me estoy dando a entender. Cuando tu mentalidad y tu lenguaje cambie, tus circunstancias van a cambiar alrededor. Tú vas a mirar un cambio, pero grande en tu vida, cuando tú agarres esta palabra. ¿Estamos aquí? La forma de vivir como un verdadero hijo de Dios es en el reino de Dios, que mora en nuestros corazones para poder hacer la voluntad perfecta de Dios en nuestras vidas y poder ver su mano obrando con toda libertad en nosotros y por medio de nosotros hacia el mundo. ¿Qué debo hacer? Recibe con fe la palabra de Dios. Renueva tu mente con la palabra de Dios. Entrega tu corazón total sin ninguna reserva. Obedece la palabra y acciona a lo que se te está diciendo. Deja que el Espíritu Santo te guíe, te enseñe, te transforme y te empodere. Mantén comunión constante. ¿Qué dice? Constante. Para que Él te revele su voluntad y no te pierdas y no te desvíes. Esto es súper clave. ¿Sí? ¿Estamos acá? Si tú tienes relación con Dios constante, vas a caminar en dirección correcta. Pero si tienes relación hoy, te pierdes por 3, 4, 5 días, una semana, un mes, vas a andar por otro rumbo. Porque no tienes una guía. No hay una protección. Por eso uno dice, hay gente que anda más perdido que el chiquito de la llorona, porque no tiene relación constante. Pero cuando tú tienes relación constante, tú sabes. ¿Por qué? Porque ahí va Dios contigo a la par. Ahí va Dios, ahí va Dios, ahí va Dios. Quita eso, pon esto, dale para acá, dale para allá. Esto no, esto sí, esto aquello, aquí, allá. Ahí está Él, produciendo esa guianza en tu corazón, diciéndote qué hacer. Pero tú tienes relación hoy y el día de mañana no. ¿Qué va a pasar si un hombre y una mujer viven juntos, pero el marido se sale a trabajar a otro estado? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa? Se rompe la relación. Tarde que temprano alguien va a engañar.
Por eso yo no creo en que un hombre esté aquí y su mujer esté en su país. Mentira del diablo. No, es que mi mujer es de un ranchito. Mi mujer es de un pueblo donde ahí todas se llaman Marías y Lupes, ¿verdad? Y Juanas, ¿verdad? Y ahí no, ahí vive la familia a la par vive. Ahí mi mamá me le pega el ojo. Sí, mientras tu mamá le pega el ojo a ella con este y con el otro cuenta el dinero que le mandas, el primo se mete por detrás. Hello. Por eso tú varón, hay dos formas por qué el varón no se trae a la mujer. Una, porque él quiere andar de picarón aquí. Esa es la única forma. Y otra, porque es un menso de primera. La mujer le dice: no, Pancho, no me quiero ir, no me gusta el norte, aquí estamos bien, mejor venite tú, pero cruzando los dedos que no se regrese. ¿Verdad? Venite tú. Hello. ¿Qué mujer? My God, ya se me fue el tiempo, pero espérate. Porque esto es Dios, porque es faxe bien Dios. ¿Qué mujer no va a estar a gusto con una casa, con dinero a la quincena o a la semana? Con comida, con ropa, con negocio y con otro que le dé besito en la noche. A gusto, papá. Porque no hay viejo que la esté molestando. ¿Sí? Mujer, ¿dónde vas? ¿Dónde vienes? Ya hay lonche, hiciste lonche, vente para acá en la noche, tarara. No hay nadie que la esté molestando. Yo le pregunté a una hermana la otra vez: hermana, ¿usted no quisiera casarse? Ay, no. Digo, ¿y por qué? Dice: ¿para qué voy a tener a alguien que me esté molestando ahí? Dice: no, los maridos solamente sirven para molestar. Yo dije: Señor, déjala soltera. Dije, porque esta mujer le va a arruinar la vida a cualquier hombre que se le acerque. Entonces, ¿qué mujer no va a estar a gusto allá así? Open your eyes, abre tus ojos y no seas el venado de la familia. La manifestación, escucha bien esto, se recibe por la fe en la palabra, la mente, el corazón total, accionando al Espíritu Santo y la comunión constante. ¿Estamos aquí? Y cuando tú comiences a hacer todo eso, va a haber sanidad, liberación, salvación, restauración y llamado. Las obras o el trabajo del diablo se van a desaparecer cuando Jesús se haga presente en nuestras vidas constantes y tiene acceso completo a nuestro corazón. Si Jesús constantemente está contigo, el diablo no se te puede acercar. Está prohibido, porque Él es tinieblas y donde llega la luz se disipan las tinieblas. Primera de Juan 3:8 dice: para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer. Donde está el Hijo de Dios se deshacen las obras del diablo. Lucas 4:17. Lucas 4:17, en tu casa lo lees. Jesús se para en la sinagoga y le dice: para eso aparecí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, poner libertad a los oprimidos, predicar el año agradable al Señor. Para eso apareció. ¿Estamos aquí? Y en Jesús hubo mucha manifestación. El reino de Dios se activa cuando creemos y confiamos plenamente, y en Él tenemos la fe y esperamos todo en Él.
Y ya para terminar, Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntete, cree en el evangelio. Marcos 2:21 nos habla, con esto cierro, sobre, lo voy a leer para que me lo entiendas. Nadie arregla un vestido viejo con un remiendo de tela nueva, porque el remiendo nuevo encoge y rompe el vestido viejo, y el desgarrón se hace mayor. Ni tampoco se echa vino nuevo en cueros viejos, porque el vino nuevo hace que se revienten los cueros y se pierde tanto el vino como el cuero viejo. Por eso hay que echar el vino nuevo en cueros nuevos. El vino nuevo representa el evangelio alterado. ¿Y cuál es el evangelio alterado? No estoy hablando que le cambian al evangelio, no. Jesús vino a predicar un evangelio de acción. Por eso cuando Jesús hablaba, dice, este enseña no como los fariseos, porque este tiene autoridad, poder y manifestación. Este evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo es para gente furiosa en el espíritu. No es para gente lenta, no es para gente que al tiempo de Dios, no es para gente que dice soy un creyente más, me siento, me aplasto a ver si me voy con él. No. Este vino nuevo que Jesús vino a darnos es para odres nuevos, es para cueros nuevos, es para mentalidades nuevas, es para corazones nuevos, bocas nuevas, lenguajes nuevos. Por eso, amado hermano, si tú eres un cuero viejo, si tú eres un odre viejo que no quieres cambiar, desde ahorita te digo, ve diciéndole bye bye a todo, porque no me sorprendería que Dios tenga que remover todo lo viejo para levantar ahora sí algo nuevo. Gente del reino que sepa entender lo que el Señor Jesús quiere hacer en los últimos tiempos, porque tiene que haber una manifestación poderosa en los últimos tiempos. Se tiene que ver sanidad, liberación, se tiene que ver una administración poderosa, una gloria que se va a manifestar en el pecador, en el homosexual, en la lesbiana, en el hechicero, en el sacerdote, en el musulmán. Oh, es que Dios necesita vino nuevo, odres nuevos que adopten a lo que Dios quiere hacer en su vida. Si tú eres cuero viejo, vaya, búsquese una iglesia de cuero viejo. Pero si tú eres vino nuevo, prepárate, porque si tú agarras esta palabra, algo va a suceder nuevo en tu vida. El reino de Dios se te va a manifestar como nunca lo había visto. Es que Dios puede usar tus manos para levantar un paralítico, para abrirle los ojos a un ciego, para destaparle los oídos al sordo, para ponerle el dedo a aquel que no habla y que comience a glorificar el nombre de Jesús. Estoy hablando con vino nuevo, con odres nuevos, con gente que quiera ver y tenga hambre en los últimos tiempos para mirar la gloria y la manifestación del Espíritu de Dios.